Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast de la literatura peruana maldita llamado Ese Maldito Vicio. Hoy tenemos como invitada a la escritora y actriz cubano-peruana Lía Camilo. Gracias, Lía, por venir. Sé que has publicado hace algún tiempo por Ibera el libro La novia de Superman. Antes de hablar sobre el libro, quiero que me comentes un poquito. La primera pregunta de este podcast maldito es: ¿cuál es tu escritor, escritora o escritores malditos favoritos? Ya. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme al programa. Me siento honrada de venir aquí y estar en este espacio tan hermoso. Me preguntas sobre mis escritores malditos. Escritores peruanos malditos, Martín Adán es de mis preferidos. Y Emilia Cornejo es una de mis escritoras peruanas favoritas, malditas sobre todo. De ambos rescato la belleza con la que cuentan las cosas singulares y no bien vistas por la sociedad, que va muy de la mano con esto que me gusta. Eso, ellos son, y bueno, por supuesto, la Pizarnik de toda la vida, como escritora maldita del mundo, creo. Eso sería, fíjate. Y bueno, y ahora en el caso, me gustaría también que me comentes sobre los escritores malditos pero cubanos. Que es distinto Cubanos, hablar de escritores malditos en distinto, Cuba, así porque es, así es. son los escritores En exiliados, realidad, claro, hablar de perseguidos por el escritores régimen. malditos Sí. cubanos más o menos significa hablar de escritores que han sido perseguidos por el régimen, que son prohibidos, literatura prohibida dentro de la isla. En este caso, a mí me gusta mucho Abilio Esteves. Tiene un libro muy hermoso que se llama Tuyo es el reino, y un poemario que se llama Manual de las Tentaciones, que es maravilloso. Y en este sentido, que son poetas prohibidos por el reino, por el régimen, que es el reino también, como Guillermo Cabrera Infante, que tiene unos libros maravillosos como La Habana para un infante difunto, que son novelas a la vez Tan costumbristas. triste como ella. Tan triste como ella. Ah, Tres tristes tigres también. Yo amo Cabrera Infante porque además describe una época de La Habana de añoranzas. Y fue un escritor que estuvo prohibido hasta hace muy poco tiempo en La Habana. Y yo lo descubrí, no lo conocía, a mí que me gusta mucho la literatura, lo descubrí con pasión, la verdad. Zoe Valdés es otra de las escritoras cubanas fabulosas para mí, que también... Y Odette Alonso, que es mi preferida. Odette Alonso, y de la época antigua, del 1800, Gertrudis Gómez de Avellaneda, que es, por la época, era una de las escritoras incorrectas. También es una escritora cubano-española, muy prolífera en la isla, muy respetada también y conocida por sus romances fuera del lugar en una época tan conservadora, ¿no? Que es lo mismo que me atrae de María Emilia Cornejo. Muy audaz, muy valiente, su poesía en una ciudad como esta, en la época en la que le tocó vivir, hablar tan crudamente de la posición social de la mujer, hablar de una mujer limeña que siente deseos, eh, que tiene obsesiones carnales también, que quizás se siente cómoda dejándose pisotear un poco por un tipo narcisista, que también es un dandy de la vida, ¿no? Como era su esposo. Lía, ahora quisiera que vayamos por el... Bueno, ahora entremos en la novela un poco. Leí una novela, la siento bastante lírica, te diré, me quedé con una frase que dices, si pudiera lavar en el mar la vergüenza y el hambre. Claro, si el mar pudiera lavar Ah,
la vergüenza y el hambre probablemente no sería gratis. Exacto. Y la playa no Sí. estaría vacía. Y me encanta la idea esta de hablar del malecón, de La Habana, como el sillón de la ciudad. Cuéntame un poquito, describe un poco La Habana de esa época en la que tú viviste, ¿no? Yo creo, La Habana es una ciudad marcada por el mar, como, porque Cuba es una isla, yo soy una criatura de isla, estamos rodeados por el mar. Y eso, como dijera Virgilio Piñera, que también es uno de mis favoritos escritores cubanos, eh, la maldita circunstancia del agua por todas partes es la que nos define también un poco, ¿no? Entonces, La Habana es un lugar donde la gente vive muy hacinada. Hay generaciones completas que viven dentro de una misma familia, dentro de una misma casa, ¿no? O sea, yo viviría en mi casa con los hijos de mis hijos, la mujer de mis hijos, ¿no? Toda la familia juntas por el problema de vivienda que hay y la gente pasa mucho tiempo en el malecón, que además va de un lado a otro de la ciudad. Es un muro enorme como un malecón de Miraflores, pero es un malecón para sentarse, para dormir. Es refugio de muchas de las cosas que pasan en la ciudad y de una gran vida nocturna. Es como un arrecife. Por la noche se llena Sí, de de criaturas. peces y de Ajá. criaturas. Así es. Sí, sí. Y bueno, pues yo pienso que en Cuba también por un poco por la idiosincrasia, la gente va a limpiarse al mar, ¿no? También acá, ¿no? Hay esta creencia de que Claro. vas al mar a fin de año, te sacas todo lo malo, que venga todo lo bueno. Y a veces, en mis momentos desesperados, también habla Martín Adán del mar. Yo digo que el mar siempre es un buen remedio. Lía, Y la gente piensa que puede. También, ojalá se pudiera lavar la vergüenza con agua de mar. Lía, también, bueno, me da curiosidad el título de la novela, ¿no? La novia de Superman. Cuéntame un poquito sobre este Superman particular de la historia. Bueno, Superman es un taxista. Es un taxista que le dicen Superman porque es rápido. El tipo era implacable. Donde quiera estaba en breve. Parecía que tenía como túneles por la ciudad, ¿no? Él llegaba a menor tiempo que nadie a todas partes. Se conocía toda La Habana. Y lo conocían entre los taxistas. La población de La Habana es pequeña y el parque, el parque Automotor. Sí. automotor también. Y casi todos se conocen. Él era un taxista en divisa, o sea, un taxista que taxeaba en dólares para el gobierno, una de las pocas empresas en dólares que habían en ese momento para los turistas. Y Violeta, que es la chica de la que habla el libro, lo conoce a él en uno de estos viajes. Se enamoran y él se la lleva a vivir a su casa. ¿No? Entonces ella habla de este Superman que además la han rescatado de la calle y, y de otros lugares donde no voy a spoilear, Claro, pero no te preocupes. donde le va a tocar estar a Lía, esta chica. hay dos palabras que se me quedaron de la historia que ya detrás de cámaras me comentaste algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, sobre esos restaurantes, los paladares, Los y paladares. también sobre las jineteras. Que, bueno, ya sé quiénes son las jineteras, pero también tiene esas peculiaridades. ¿No? Sí. Bueno, empiezo por lo de las jineteras. El jineteo o las jineteras fue un término que se le aplicó a aquellas mujeres. ¿Por qué jinetes? Porque cabalgan. Claro. Ujú. Las prostitutas cubanas, que en realidad no eran prostitutas en todo el sentido de la palabra, sino que el ser jinetera le daba ¿Prestigio? digamos que sí, porque no se prostituían con cubanos, sino con extranjeros que pagaban en dólares, que era lo que realmente servía para mantener el hogar, ¿no? La mayoría estaba casada o eran chicas universitarias, jóvenes que tenían novios, que sus padres sabían a lo que se dedicaban, pero que formaba parte un poco de la forma de vida del país, de subsistencia, porque no había otra. En una época en que no había nada, ni papel sanitario, ni pasta de dientes, ni nada, ni azúcar, ni sal, viviendo en una isla, ¿no?
Entonces surgieron las jineteras, que eran estas prostitutas en divisa, ¿no? O sea, que solo estaban con extranjeros, no con cubanos. Y ahora las palabras. Y los paladares eran estos restaurantes que empezaron a formarse después que el gobierno permitiera que la gente en Cuba tuviera negocios propios, ¿no? La comida, en un lugar donde se pasaba tanta hambre y tanta necesidad, estaba tan bloqueado, siempre ha sido un negocio en todas partes. Yo creo que en Latinoamérica es el negocio por excelencia, porque los latinos amamos comer. Ujú. Eh, y estos paladares surgieron dentro de las casas de las personas. Tenías tu casa y acomodabas tu comedor. Ahora se le conoce como dark kitchen Ujú. en esta cosa moderna, pero en Cuba eran paladares, acomodabas tu casa y vendías comida. O sea, en Cuba no hay la costumbre del carrito sanguichero como acá. No, realmente no como tal un carrito sanguchero donde venden un montón de cosas. Casi Claro. siempre los carritos de allá, lo más que podrías encontrar es un hot dog, que allá se le llama perro caliente como tal. El perro caliente, canchita, ¿no? Las rositas de maíz. Rosita de maíz. Rositas de maíz, le Primera vez decimos. que escucho ese término. Pizzas, ¿no? Que tampoco eran en carritos, pero sí después como que se fue haciendo algo un poquito más popular. Ujú. Ahora vayamos con respecto al tema de la santería, que también mencionas Que en el también libro. hablo en el Y libro. también me contaste que tienes una obra, Así ¿no? es. Hablo de varias cosas en el libro, sobre Sí. todo sociales, porque la idea también era que la gente conociera un poco cómo se vivía en esa época, que no es, bueno, no soy tan vieja, no, no es una época muy pasada, Ujú. pero sí ya esta generación es una cosa en la que que ya no se va a ver de la misma forma. Eh, Bueno, pues en Cuba la santería también es un modo de vida, ¿no? La gente es muy religiosa, muy espiritual, y la religión que ha predominado, además de la católica, como en casi todos los países latinoamericanos, ha sido este sincretismo que se ha dado entre la religión yoruba, que fue la que trajeron los negros africanos, y la religión católica que trajeron los españoles, ¿no? Entonces, esto de la santería es una equivalencia que se hace entre los dioses. No todo está representado por una deidad, el sol o Lofi, Yemanyá, que es el mar, Oshun, que es el agua del río, las mieles, los hombres. Y se practica mucho, hay mucho esta cultura de hacer cambios de vida, ofrendas a todos los dioses, a todos los orillas, que es como los llamamos nosotros, ¿no? Para que te abran los caminos, para que te sanen, para que te cuiden. En una época también, porque sabes que la religión en Cuba estuvo prohibida durante un tiempo, la religión católica estaba prohibida. De hecho, esta puerta se abrió. eh, Hubo muchos poetas, escritores también marginados social y políticamente porque escribían temas religiosos, hablaban de Dios, que era una cosa que no estaba permitida. Las, los sistemas rojos de la época, los sistemas izquierdistas, comunistas, odiaban la religión, ¿no? Porque trabajaban un culto a la revolución o la única religión posible era el caudillo, Fidel Castro, el personaje, ¿no? En este caso, protagonizado por Fidel. Tú hablabas de, ¿cómo se llama? En su momento sobre el tema de tu obra de teatro, que era con cambio de... Cambio de vida. Cambio de vida. Escribí en el taller de dramaturgia de Alonso Alegría una obra que se llama Cambio de vida, que cuenta la historia de una práctica muy común que hay en Cuba cuando se enferma un niño, sobre todo. Cuando se enferma de muerte, los padres, si son religiosos, pueden recurrir a una opción muy terrible, muy horrible desde el punto de vista conceptual, humano y todo lo demás, pero que cuando uno es padre no se lo plantea mucho quizás y habla sobre esta dicotomía entre lo moral, lo que es correcto y salvar a tu hijo.
que te ofrecen algunos santeros o practicantes de de esta religión, que es cambiar de vida, cambiar el destino de un niño enfermo por el de uno sano. Es una cosa terrible, es ver para creer. Yo he presenciado, he sido testigo no de la ceremonia en sí, pero sí del resultado del mismo. De padres que han elegido cambiar la vida de su hijo enfermo por la vida de un niño sano, y he visto sanarse muy rápidamente a un niño que iba a morir y morir muy rápidamente a un niño que no tenía nada, ¿no? Sobre esto habla mi obra y sobre lo que uno estaría dispuesto a hacer para no ver morir a su hijo, ¿no? Ahora quiero que me hables un poco sobre ese choque cultural cuando viniste a, bueno, Perú, ¿no? En Lima. Me contaste que fuiste a una fiesta patronal ajá, en Recuay. Las fiestas de Recuay. Ajá, quiero que me cuentes esa anécdota. Sí, Lo sí. recordaré toda la vida, sobre todo porque pasé mucho frío. Imagínate, yo llegaba del trópico, llegué en agosto, en el mes más frío de la ciudad. Había lluvia, esta lluviecita, que es una de las cosas que más extraño de mi país, es la lluvia. Ujú. Esta lluvia limeña, la garúa, invisible, pero que termina mojándote hasta los huesos. Eh, y mi primera experiencia así cultural fuerte fue en Recuay. Me invitaron a las fiestas patronales de Recuay. Y lo primero fue, me encontré de pronto en un círculo haciendo un brindis con la botella de chela Ujú. y el vaso para pasar, y yo no entendía qué significaba y me quedé con la botella y el vaso, y tenía todo este círculo de gente esperando por mí, comentando, ¿no? Bajito decía, se tocaban, y yo no entendía qué cosa era lo que estaba pasando, y alguien se dijo, que pase la botella, que es lo que estamos esperando todos. Ya, Eh, y los mayordomos en las cuatro esquinas. Sí. y luego algo que sí me dejó totalmente desconcertada, eh, hacen estas fiestas enormes por semanas, y en la plaza mayor del pueblo, en las cuatro esquinas, hay cuatro bandas a la vez, bandas completas, ¿ya? Con su tuba, sus trompetas, todos los metales, las batucas, y todo, los platillos, y los cuatro tocan a la vez. Es una cosa de locos mientras explotan todos los castillos pirotécnicos que hacen enormes Le entre el pasan la olor vaca a loca, la vaca pólvora, loca. He visto la... el calentito que Sí, te hacen, el vino, que es tomar hasta morir, porque como estás en altura no te das cuenta, y bebes, hasta que de pronto hasta que borras casera. Ajá. te mueres, Te parece. ¿no? Y me parecía alucinante estar en el medio de la plaza. Realmente no entiendes quién toca qué cosa, qué melodía, pero todo el mundo parece entender perfectamente lo Claro. que está pasando. Mira, Eh, ahora quiero que vayamos a... Yo te siempre tengo curiosidad con respecto a Casa de las Américas. Comenta un poco sobre, claro, qué tan cierto es posible que es, digamos, bueno, Casa de las Américas es la cultura oficial. Así es. Cuéntame un poco qué va detrás de esto y también qué pasó con Gabriel, pero con Esama Lima y todos los escritores que Lezama fueron. Lima es uno de mis escritores favoritos. Eh, Viendo tu podcast de la vez pasada, él tiene uno de esos libros que es bello, es maravilloso, pero que cuesta trabajo leer. ¿Qué Eh, abandonaste? ¿Qué abandonaste? lo abandoné, Paraíso. sí, Paraíso. en varias ocasiones, y siempre lo retomo, Sí. y siempre lo abandono, Ujú. porque es un libro que creo que excede mis capacidades intelectuales, por decirlo de alguna forma. Es un libro súper complejo de leer, pero que tiene una belleza impresionante en todo lo que lees, aún sin comprenderlo del todo, ¿ah? Es como esto que reconoces solamente por ser hermoso, como cuando ves un cuadro, como cuando escuchas una canción, que puede que no lo comprendas, pero reconoces la belleza que hay en ello, lo que dice, lo que cuenta. Es un libro que tengo muy cerca siempre, Ujú. que no me he leído nunca.
Mm, pero que siempre está Ya en la llegará el mesa de momento. noche Sí. y que leo por pedazos Ya. cada vez. Es un poco difícil leer a Lezama de corrido, pues, ¿no? Un sopetón difícil. Difícil, Hay que saborearlo y hay que dejarlo descansar. dificilísimo. Y Eh, cuéntame, o sea, sobre la cultura oficial. y bueno, Lezama fue uno de estos grandes escritores que quedó fuera también de la cultura oficial, como él, Victorio Piñera, Reinaldo Arenas, Cabrera Infante, ¿no? Que no eran amados por Casa de las Américas, porque Casa de las Américas siempre fue una institución que defendió a los poetas políticamente correctos, que iban de acuerdo y que defendían todo aquello que iba de acuerdo con la revolución y con la etapa política del momento. Y no había cabida para mucho más. Entonces siempre fue una literatura muy segmentada y muy limitada a un pensamiento revolucionario absoluto prácticamente, ¿no? Y todo lo que no entraba por ese aro quedaba fuera. Eh, Lo mismo pasó, pasa, mejor dicho, con el tema de la escuela de cine de los años, ¿no? claro, todo pasa por una censura, la gente se vuelve loca porque, claro, voy a ir a aprender cine. Pero realmente, si tomamos en cuenta lo que sucede es que te haces artista o te haces cineasta, te haces escritor, pero para defender un ideal, un sistema, porque no tienes posibilidad de tener una voz propia que realmente importe o que te deje crecer como artista, ¿no? Porque si ibas en contra de la revolución, no ibas a ser nadie, porque no te iban a dejar llegar a ninguna parte. ¿Mm? Lía, cuéntanos, bueno, sé que has participado bueno, en varias obras teatrales y también en el cine. Bueno, has Así compartido es. roles bueno, en la película El El caso caso Monroe. Monroe con Damián Alcázar. Cuéntame He una tenido anécdota el con Damián. honor y el placer de trabajar con Damián Alcázar, que es una persona increíble, que ama muchísimo el Perú y es un tipo muy sencillo, muy fácil, que observa mucho a las personas. Justo te comentaba que una vez en la grabación, yo soy alguien que consume mucho azúcar todo el día. Sé que es algo de lo que me tengo que librar, pero no puedo. Soy adicta y punto. Ya. Consumo azúcar todo el día. Entonces, es una de las pocas veces que me he sentido tan mal por consumir tanto azúcar. Yo iba y me servía un café y le ponía 2, 3 cucharadas de azúcar. Y él me veía y en un vasito ponía 2, 3 cucharadas de azúcar, un vaso transparente, de esos plásticos. Y yo el segundo café iba y me ponía azúcar y él volvía, me observaba y ponía 2 cucharadas más de azúcar en el vaso. Y al final de la grabación, tipo 6, 7 de la tarde, me dice, ven, quiero que veas la cantidad de azúcar que has consumido en el día. Y era un vaso lleno. Me dijo, todo esto tú lo consumes solo en café. No estamos hablando ni de postres, esto es azúcar puro que tú le pones a lo que consumes en el día. Un vaso entero. Y dije, qué bárbaro. Y eso, fue la primera vez que me sentí mal, que fui consciente de la cantidad de azúcar que consumía. Es un tipo que observa mucho, que está siempre pendiente de todo lo que sucede y eso. Gracias, Lía, por estar en este programa. Te esperamos para presentar tu libro aquí en algún momento. Así es, voy a ¿Sí? reeditarlo este año, así que lo vamos a relanzar aquí en la librería Lima. Esténse atentos. Gracias por estar aquí. Hasta Gracias a una ti por próxima invitarme. edición. Gracias, malditos espectadores y seguidores. Nos veremos en una próxima edición de este programa Ese Maldito Vicio, el podcast de la literatura maldita. Gracias y viva, escriba, pero sobre todo, lea. Le- Buenas noches. Squeeze.